Buenas noches Latinoamérica. Buenas noches a todos, público asistente, gente emprendedora, gente que sabe que la oportunidad que estamos a punto de presentarles es una gran oportunidad para todos, que está cambiando miles de vidas. Quisiera que empiecen colaborándome, por favor, cómo tenemos el audio, cómo está la señal. Por favor, con un 333 sería ideal que me colaboraran. Y de pasada van saludando de qué lugares de Latinoamérica se están conectando. Buenas noches, Bolivia. Gracias, Armina. Perfecto, el audio perfecto. Gracias, Nayaret. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, mientras se van conectando, vamos, Bolivia. Bolivia, excelente, excelente. Gracias. Carmen López de Venezuela. Saludos para Venezuela. Bolivia, siempre nuestra gente de Bolivia, espectacular. Desde El Salvador, pronto abrimos HGW en El Salvador. Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva jornada, como les decía. Hoy día tengo la oportunidad nuevamente, gracias al equipo B360 Pro, de poder aportar en la presentación de un gran profesional, una gran persona que se ha dedicado a lo que es la parte de la salud, un gran profesional a carta cabal, con una gran y destacada hoja de vida excelentísima, una persona que está apoyando mucho a todas las personas acá en Latinoamérica. Él tiene uno de los primeros soportes tecnológicos en lo que es salud, está brindando soporte de salud con lo que es ahorita uniendo la tecnología con los conocimientos, ¿no? La persona a la que vamos a presentar el día de hoy es una persona que va a aportar mucho en el desarrollo de sus conocimientos, en el desarrollo en el progreso que van a tener ustedes al ir desarrollando su negocio. Una persona muy loable, una persona con una gran capacidad de entendimiento y de explicación, es una persona muy didáctica, y yo creo que hoy día van a aprender muchísimo de este señor. Voy a presentarles, sin mucho más preámbulos, saludando nuevamente a todos los emprendedores, al doctor Juan Carlos Tineo García. Él nos va a dar hoy día una explicación del punto de la diabetes. Así que, doctor Juan, dejo la sala a su disposición y bienvenido, pues. Adelante, doctor Juan. Bueno, creo que tiene un poco de detalles para conectarse. Saludos nuevamente, Bolivia, siempre perfecto, siempre Bolivia apoyándonos. Vamos a esperar un poquito ahí que se conecte el doctor Juan. De repente hay algunos detalles técnicos. Mientras tanto, gracias por la señal está perfecta, ¿no? No hay problemas. Vamos a esperarle un poquito. Ahí está, ¿Ahí me doctor Juan. escuchas? Ah, perfecto. Perfectamente, Ya. doctor. La sala es Ah, suya, doctor. Adelante, hola, estamos buenas prestos a noches. escucharnos y a ¿Qué tal? aprender. ¿Cómo están? Bueno, sí, como decía Omar, bueno, un placer para mí estar nuevamente este mes de abril, que está empezando full con toda la gama de productos de HGW espectaculares que siempre tenemos. Entonces, sí, hoy un tema bien interesante, porque así como estaba, bueno, que estamos saliendo, gracias a Dios, de esta pandemia de COVID-19, todavía nos queda ahora, es la pandemia que ya ha estado siempre, y es la pandemia de la diabetes. Entonces, esta pandemia, estamos hablando de que ya, bueno, hay proyecciones de más de 500 millones de diabéticos en el mundo, pues. Es una patología que como tal tiene una multiplicidad de situaciones y en sí pudiéramos englobarla, que no es una afección única, sino es un síndrome, pues. Y un síndrome tiene la parte importante que son diferentes entidades, pues. Son diferentes entidades. En este caso, lo central de la diabetes es la hiperglicemia que se presenta. Esa hiperglicemia, ese aumento del azúcar en la sangre, y va a dar ciertas complicaciones, pues, pero las comunes van a ser
esta de hiperglicemia y acompañado de trastornos genéticos y crónicos que van a tener. Pero son tres fundamentales que quiero que vean en la diabetes, y los tres tipos de manifestaciones son un síndrome metabólico, que es toda esta parte que les acabo de decir, pues toda esa hiperglicemia por disminución o absoluto relativa de la insulina, y que es lo que va a dar entonces toda la sintomatología, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, etcétera, en los diabéticos. En segundo lugar, hay un síndrome vascular que es macro y microangiopatía, y sobre todo en órganos específicos, corazón, cerebro, circulación periférica, riñón y retina. Puedes colocar la segunda lámina, Héctor. Entonces, y en tercer lugar, un síndrome neuropático. Vean allí todas las afectaciones, las principales complicaciones de la diabetes, pues. Entonces ahí vamos a tener, les decía, desde la parte de hiperglicemia, pero después los síndromes vasculares en todos estos órganos, corazón, cerebro, riñón, retina, y un síndrome neuropático que puede ser autonómico y periférico, que es en los miembros inferiores, y también la parte cardiovascular, gástrica, renal, etcétera. Entonces, estas complicaciones se van a dar y vamos a verlas lo más rápidamente posible, porque de verdad que dar en una hora todo lo que es la diabetes no es sencillo. Yo, cada tema de esto, por ejemplo, en la parte vascular, bueno, yo los he dado en una hora, la parte neuropática, la autonómica en una hora, la periférica en una hora, y el síndrome metabólico en varias horas. O sea, para que tengan una idea, vamos a hacer un pequeño abstract de esto. Y bueno, por supuesto, los productos espectaculares que tenemos en HGW, como vamos a ver, son fundamentales para mejorar todas estas situaciones, y sobre todo la prevención. Lo importante aquí es que todos estos productos de HGW pueden prevenir estas complicaciones, tanto vasculares como neuropáticas como metabólicas. Entonces va a ser una integralidad de estas situaciones. Fíjense, la primera complicación, entonces vamos a tener la enfermedad cardiovascular. Como ya les dije, puede ser macro o microangiopatía dependiendo de la situación. Puede ser en la parte del corazón, puede ser en el riñón, en la retina, etcétera. En esta área cardiovascular, entonces ella lo que en sí, digamos, produce es que va a haber una especie digamos, de la parte sanguínea, entonces va a estar afectada, producto, sobre todo aquí es central la parte del síndrome metabólico, que todo se desencadena es por estar la glicemia elevada. Es decir, un diabético con glicemia elevada se va a complicar de todo tipo de situaciones, estas que ya les he mencionado, estos síndromes. Y cuando tiene su glicemia controlada, que es lo que, digamos, coayuda con los medicamentos, como siempre decimos, los suplementos de HGW, permiten entonces que el paciente pueda optimizar toda esta parte vascular, neuropática, etcétera. Fíjense que otra de las complicaciones, también vascular, es en la parte de enfermedad cerebrovascular. Aquí es importante desde ya decirle que bueno, nuestros productos de HGW tienen la ventaja que penetran la barrera hematoencefálica, que es la barrera que está en el sistema nervioso central a nivel vascular, y que permite, porque las moléculas a través de las cuales están hechas estos suplementos son de un tamaño menor a los poros que tiene esa barrera, entonces pueden llegar al sistema nervioso central. Entonces, en ese sentido, estas complicaciones desde el punto de vista neurológico, por eso, como ya vamos a ver luego,
con el Lactiberry sobre todo, tiene esa ventaja de penetrar en el sistema nervioso central y no solo en patologías como la diabetes, sino también en el Alzheimer y otras enfermedades que tienen complicaciones en el sistema nervioso central, enfermedad de Parkinson, etcétera. Fíjense, entonces, todas estas enfermedades cardiovasculares pueden presentarse. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Fundamentalmente en los diabéticos es por aterosclerosis que se presenta allí a nivel, este es un corte del vaso sanguíneo, como entonces se va a obstruir uno de esos vasos del cerebro y puede dar la enfermedad cerebrovascular. Lo que pasa es que ahí están las siglas en inglés. Otra de las complicaciones vasculares también. Acuérdense, para ubicar la diabetes, como les dije al principio, son 3 síndromes: el vascular, el neuropático y el metabólico. Fíjense que vimos el corazón, vimos el cerebro y ahora la parte vascular periférica. Entonces, pues estos son los denominados órganos blancos, que son los que ataca allí. Entonces, fíjense, ve aquí, por ejemplo, en este lado, en el lado derecho, allí azul, vean, ahí entonces te ve la placa de ateroma que como obstruye allí. Entonces, claro, es como una manguera de agua, que usted la aprieta o la obstruye internamente y puede aumentar la presión por bloqueo a ese nivel, pues. Y entonces también es importante que esta afectación va a ser tanto en los vasos pequeños como en los grandes. Ahora, al llegar menos sangre a nivel periférico en los pies, en las piernas, eso predispone a complicaciones como el pie diabético, la insuficiencia vascular periférica, la trombosis venosa, una cantidad de complicaciones que pueden ser fundamentalmente 2, o por aterosclerosis o por trombosis venosa profunda, que son enfermedades bien complejas. Por ejemplo, la del pie diabético, eso son, bueno, cantidades de miles de dólares que hay que gastar para que el paciente no llegue a una amputación. Lo importante de esto es que a través de estos suplementos de HGW, por supuesto, a través también de la optimización de tener una glicemia ideal en sus valores menores de 110 miligramos por decilitro en ayuna, entonces eso permite que pueda usted prevenir esto, prevenir infartos, ya vimos el corazón, prevenir enfermedades cerebrovasculares y prevenir en este caso los pies diabéticos, las trombosis venosas, aterosclerosis, etcétera, en los miembros inferiores. Yo siempre le digo a mis pacientes diabéticos, mira, ve, la meta es que usted no llegue a tener esas complicaciones. Porque una vez que ya tienes un ACV, que tienes un infarto, tienes un pie diabético, o sea, ha sido el fracaso, pues. Entonces, la meta es, a mí me ha permitido, por ejemplo, con HGW, darle un plus al paciente. ¿Por qué? Porque además de colocarle el tratamiento médico ordinario, se le dan estos suplementos que ayudan a prevenir, por ejemplo, bajar el azúcar, hipoglicemiante, bajar el azúcar, hipotensor, controlar la tensión, y hipoglicemiante, bajar triglicéridos y colesteroles, que son, por ejemplo, esas placas de ateroma que se forman allí. Entonces también como antiinflamatorio, como antioxidante, es decir, tienen estos suplementos desde todo lo que tienen que ver con la línea del arándano, la Lactiberry, los caramelos, a pesar de que, como ya vamos a ver, tienen cierto componente de edulcorante que no interfieren en aumentar el azúcar, o el mismo coffee berry, etcétera. Es decir, que con estos suplementos vamos a potenciar el efecto positivo que tienen los medicamentos. Bueno, aquí seguimos viendo las complicaciones periféricas que ya hemos hablado. Aquí entonces ya pasamos al otro síndrome, que es el síndrome neuropático.
Entonces, en la neuropatía diabética, ahí vamos a tener diversas causas, por ejemplo, alteraciones en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Hay también otras afectaciones axonales, que son las partes neurológicas, un mecanismo de glicosilación no enzimática, donde hay afectación de la carnitina, pero en sí el paciente sobre todo va a presentar parestesias, que los hormigueos, calambres, dolor, sensación quemante en las piernas, que es la hiperestesia, incluso la disminución de la sensibilidad vibratoria, que es un factor de riesgo de úlceras en los pies que hay que denominarlo. De hecho, estas situaciones se llama, es una neuropatía periférica simétrica distal, porque se da en los dos pies, en las dos piernas, es periférica y sobre todo en la parte distal, digamos, en las piernas. Entonces, esto va a haber una pérdida de la sensibilidad. Este detalle es importantísimo porque allí, entonces, el paciente diabético puede tener hasta una piedra, una piedrita o alguna, o le quede muy ajustado el zapato, y entonces va a tener como complicación que él, como no siente, tiene la disminución de la sensibilidad, entonces puede tener lesiones de todo tipo y él no se da cuenta. Pueden haber monoparesias también en esta afectación de pares craneales, que son 12 nervios que tiene la persona, el tercer par, el cuarto, el séptimo, incluso hasta el nervio facial, que incluye toda la parte que hay que hacer un diagnóstico diferencial con los ACV. En fin, es importante estas complicaciones vasculares sumadas a las neuropáticas y que van a afectar al paciente diabético. Fíjense, pudiéramos, bueno, toda esta parte de neuropatía diabética que ya les he estado mencionando. Adelante. Allí vean, ese es un ejemplo de una neurona. La neurona es la célula. Acuérdense que hay células y estas células al unirse forman un tejido y el tejido al unirse forma un órgano. Y después varios órganos de ese sistema forman varios órganos forman un sistema. Entonces, estas neuronas, así como en el corazón hay el cardiocito, enterocito en la parte gástrica, etcétera. Aquí las neuronas son las células más pequeñas del sistema nervioso, tanto central sobre todo y periférico, de la parte de las neuropatías. Y vean cómo aquí los punticos rojos del lado derecho es cuando hay un exceso de glicemia. Entonces eso es lo que va a causar todas las complicaciones esas que les acababa de decir, de parestesia, hormigueo, etcétera. Entonces sigue siendo fundamental tener una glicemia normal, entendiendo por normal la glicemia, según la Asociación Americana de Diabetes, una glicemia menos de 126 miligramos, que en sí lo óptimo sería menos de 110 miligramos por decilitro, o otro parámetro muy usado, que es lo que jocosamente los pacientes llaman el examen chismoso, porque es la hemoglobina glicosilada A1C. Esta hemoglobina glicosilada permite saber nosotros como médicos los últimos 3 meses, si eso tiene más de 8%, ese paciente ha tenido una glicemia elevada. Entonces, por eso lo llaman la chismosa, porque le dice al médico si verdaderamente ha estado controlado o no el paciente. Ahora, si está menos de 7%, entonces es importante que tenga eso. Fíjense que en ese sentido, al tener aumentado la hemoglobina glicosilada más de 8% o la glicemia más de 110 miligramos, entonces qué afectación de la neurona y por supuesto todas las lesiones axonales y que ya mencioné en la neuropatía. Fíjense, bueno, el pie diabético es producto de dos cosas, tanto de la vasculopatía, que son macro y microangiopatía, que pueden ser en las arterias femorales, etcétera, de ahí el pie, y la neuropatía.
Entonces, porque el paciente como no siente, entonces, bueno, puede tener esas lesiones, pero son complicaciones crónicas de los pacientes diabéticos exageradamente costosas. Para que tengan una idea, ahí hay que colocar antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro de 3 tipos, para gérmenes de antiseudomonas, gram positivo, negativo, antimicótico. Bueno, eso es de verdad que los pacientes por lo general tienen que pasar un mes o más hospitalizados para poder estabilizarle esos pies, dependiendo de la complicación, etcétera. Otra de las complicaciones son en la parte oftalmológica. Fíjense que hay unas complicaciones en este sentido que son las retinopatías diabéticas, y precisamente uno de los aspectos importantísimos que tienen nuestros suplementos, especialmente el arándano, entre otros, es que pueden llegar a este nivel en la retina y en las células de la retina, los conos y bastones, permite llegar, por ejemplo, la vitamina C, que es uno de los componentes importantísimos. Les recuerdo que la vitamina C, ella ni la producimos, entonces por lo tanto la consumimos y se excreta, pues. Entonces, es importante que tengamos esa fuente de vitamina C y, por ejemplo, todos los de arándano, el lactiberry, el coberry, etcétera, son altamente ricos en vitamina C, y sobre todo también con la enzima superóxido dismutasa, que ayuda mucho a ese nivel oftalmológico de la vista. Bueno, tanto es así, vimos hace algunos meses como el testimonio de uno de estos jóvenes de allá de Perú, de Bolivia, como él, bueno, con el uso de 3, que era ya un tratamiento quirúrgico, de 3 meses, él decía, bueno, usó mucho el caramelo, bueno, como joven, entonces, le mejoró esa parte de la visión, pues. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de la parte del médico, pues. Fíjense, estas son las complicaciones, sobre todo estas que se ven aquí del lado derecho, estos los vasos sanguíneos que entonces se obstruyen, aneurisma, hemorragia, estas manchas que se ven, esto es en fondo de ojo, se ve esta situación, pero son las afectaciones que presenta la retina. La retina es como todo esto que se ve así alrededor azul. Entonces, en la parte interna de ahí del ojo, y tiene sobre todo las células conos y bastones. Otra de las complicaciones que son de suma delicadeza, o de sumo cuidado, es la nefropatía diabética. Esta, bueno, tiene una clasificación hasta grado 6, 1, 2, 3, 6, dependiendo de la afectación que se vea en este órgano que quiero que vean aquí. Esto es como la célula microscópica la nefrona, así se llama, del riñón, esto que ven aquí. Entonces, esto que se ve así como una granada cortada, entonces allí hay lo que se denomina una membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular, ella es la que filtra o la que permite el paso de algunas sustancias aquí en el riñón. Cuando tú consumes algo de líquido, entonces permite que esta membrana basal glomerular, valga la redundancia, de allí del glomérulo, entonces, ¿qué pasa? En el paciente diabético, esa membrana es como les digo, se le abren los poros, se ponen más grandes, unos huequitos. Pues. Esos huequitos se hacen de mayor tamaño, y entonces empieza el paciente a perder proteína, a perder sustancias, pero tiene otra situación, que entonces esa afectación de esa membrana impide que sustancias tóxicas como la urea se acumulen y crea patologías como la encefalopatía urémica. Estos días había 2 pacientes, una paciente de 34 años. Estas son complicaciones del COVID. Esta señora de 34 años
Entonces la creatinina normalmente es de 0,5 a 0,6, máximo 1 por allí, 1,5. La señora llegó a tener 6. Entonces, producto del COVID-19, entonces que uno de los órganos que afecta es por tener la enzima convertidora angiotensina 2 junto con corazón, etcétera. Entonces le afectó el riñón y llegó a tener de 0,5 a 6 de creatinina. Entonces, bueno, en conjunto con el nefrólogo, ya gracias a Dios, bueno, se le ha ido estabilizando, pero puede crear una insuficiencia renal aguda, prerrenal, que es por la disminución de líquido que llegue allí, o en algunos casos, si los hombres sobre todo, si tienen hiperplasia prostática, entonces se complica más la cosa. Y bueno, si le da el COVID, bueno, entonces ahora está creando este tipo de complicación más agravada, además de la afectación del páncreas, que entonces aumenta el azúcar. Bueno, pero en fin, la nefropatía diabética es una de las complicaciones que tiene la diabetes que puede llevar al paciente incluso a diálisis. El otro paciente que vi, un señor de 65 años, con hiperplasia prostática, lo operaron y se complicó ahora con el riñón le colocaron la vacuna de Sinopharm, entonces le afectó el riñón, tiene una litiasis, bueno, varias cosas, pero él es diabético, este señor de 65 años, entonces que también predispone a esta afectación. Y bueno, ahorita tenía proteinuria, la creatinina con el nefrólogo le hemos mantenido en 4 y pico, hay que operarlo, etcétera. Pero en fin, hay que cuidar y aquí pasa lo mismo como les he estado diciendo. Además de los medicamentos de médico, por el nefrólogo, el internista, el endocrinólogo que esté viendo al paciente diabético, tiene que sumársele el plus de estos suplementos de HGW que van a permitir que usted no llegue a estas complicaciones. La idea es que usted prevenga el problema de corazón, como ya vimos, el problema del sistema nervioso central del cerebro, el problema de la retina y el problema de la situación del riñón. Entonces, ¿cómo? Optimizando, teniendo su glicemia normal, pero además adicionándole suplementos que van a optimizar ese tratamiento médico, que es la ventaja que les digo, porque tienen. Bueno, fíjense, aquí pudiéramos entonces ya entrando la lista de productos para la prevención, como les he estado diciendo, de estas complicaciones. Entonces, en primer lugar, bueno, el Lactiberry. El Lactiberry, bueno, puede ser o el Coffee Berry o los caramelos de arándanos, etcétera. Cualquiera de estos, en ese sentido, es importante, como les he estado diciendo, que recuerden que a través de todos los mecanismos fisiopatológicos que tiene la diabetes, entonces precisamente ahí es donde va a actuar este suplemento. Por ejemplo, a través de las antocianinas, entonces retarda el envejecimiento celular y previene la pérdida de la visión en el caso que ya vimos. Incluso el efecto sobre la esclerosis, la aterosclerosis vascular, esa que veíamos por obstrucción de las arterias en los miembros inferiores para evitar los pies diabéticos, en las enfermedades cardíacas, toda esta parte del corazón para prevenir esas obstrucciones y por supuesto como mecanismo antiinflamatorio que entonces va a desinflamar toda esa parte y va a permitir que pueda optimizarse. Otro aspecto importante de los arándanos, además de la antocianina, es la pectina. A través de la pectina, esta va a permitir, por ejemplo, disminuir el colesterol, que es el efecto hipocolesterolémico, y el mismo efecto incluso a nivel pancreático hipoglicemiante, es decir, bajar la parte de la glicemia, incluso va más allá esta pectina porque disminuye las toxinas intestinales y puede coadyuvar. Además, recuerden que en la medida que tengamos un colon, un intestino más sano, que podamos absorber la mayor cantidad de vitaminas, minerales, etcétera, entonces
va a mejorar la inmunidad del paciente. Y como les decía, el arándano es como antioxidante por la gran cantidad de vitamina C que tiene. Entonces, la diabetes es una patología muy oxidativa, así la llamamos los médicos, es decir, que crea mucho daño celular. Entonces, como antioxidante, entonces para eliminar esos radicales libres que se van acumulando allí, y entonces puedes prevenir desde las enfermedades del corazón, las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades cerebrovascular y hasta toda la parte que tiene que ver con mejoría de la inmunidad, etcétera. Entonces, en fin, a través de los arándanos vamos a tener el efecto hipolipemiante, que es bajar los triglicéridos y colesterol, sobre todo el colesterol, hipoglicémico, porque baja la glicemia, hipotensor incluso, tiene este efecto importante, antiinflamatorio, antioxidante y mejorando lo que es en la parte de la vista, el cerebro, hasta en la piel, el cuidado de la piel. Se recuerdan toda la línea que tenemos ahora de los arándanos, en todo el cuidado de la piel, porque también tiene ese efecto importante. Otro de los suplementos, entonces, que tenemos allí, aquí al lado, entonces tenemos el Prochapin T. El Prochapin T, recuerden que él tiene toda una variedad de elementos que nos van a permitir también optimizar o crear o tener una situación en el sentido de a través, por ejemplo, del té verde, del arroz rojo, del espino blanco y las semillas de casia, por ejemplo, el té verde que tiene la teína, entonces con esta teína va a permitir que entonces podamos tener el aumento de la temperatura corporal, el efecto termogénico y aumento del betamolismo celular. ¿Qué es lo que va a compensar esto? Entonces se va a acumular menos grasa, y va a disminuir toda esta parte de aterosclerosis. Otro importantísimo es el componente del arroz rojo como antioxidante, disminuyendo radicales libres, y sobre todo a través de la monacolina K, que se ha denominado la estatina natural, que lo tiene el arroz rojo, que permite disminuir triglicéridos, colesterol, incluso el colesterol malo, el LDL. Por eso es que este té también lo usamos para disminuir de peso, sobre todo mejorar obesidad, sobrepeso y todo esto. Primero por el efecto termogénico por la teína, y segundo porque a través de este arroz rojo vas disminuyendo toda esta parte. Incluso vamos más allá con el espino blanco como un vasodilatador potente, porque es un proantocianidina, que es parecido a las antocianinas que tiene el arándano, entonces permite todo este efecto antiagregante plaquetario. Con este espino blanco es como que usted estuviera adicionándole allí aspirina, ácido acetil salicílico, pero de una manera natural, como todo lo que tiene HGW. Por eso yo les decía que con HGW me ha permitido el plus de, además de los medicamentos, le colocas estos suplementos y terminas de optimizar toda la situación. Y por supuesto las semillas de casia como diurético, que le van a disminuir la tensión arterial, que es otra de las complicaciones vasculares que no está allí, pero que también es importante, esa hipertensión que se presenta en los pacientes diabéticos. Entonces, fíjense, ya hemos hablado del Lactiberry, hemos hablado de el Prochapin T, y bueno, vamos a seguir viendo, porque dependiendo del tiempo de la del tiempo del paciente con diabetes, va a ir presentando ciertas complicaciones, como ya vamos a ver. Fíjense que, por ejemplo, en esta etapa de prevención de las complicaciones, la etapa 1, pudiéramos decir, entonces aquí, en este periodo,
por ejemplo, como dice allí, de 1 a 3 años después del diagnóstico de la diabetes, es un periodo crítico para controlar el azúcar, o los lípidos, la presión arterial, etcétera. Y bueno, entonces allí se suma además el omega 3, 6 y 9, el chitosan, y bueno, por supuesto, el Prochapin T, como ya dijimos, y el Lactiberry, que van a coayudar. En cuanto al omega 3, 3, 6 y 9 que tiene HGW, es importantísimo porque él coayuda tanto en sistema nervioso central como en el control riguroso en lo que tiene que ver con la aterosclerosis. Y el chitosan tiene la ventaja que además, junto con el Prochapin T, entonces puede disminuir en ese sentido la sensación de ansiedad para la comida, y puede entonces coayudar. Y luego vamos a ver que incluso cuando ya hay otro tipo de complicaciones, tenemos también para esos casos. Ya cuando avanza un poco más, entonces vamos a tener que ya, digamos, de 3 a 5 años con el diagnóstico de diabetes, entonces, bueno, pudiéramos allí adicionar el coffee berry, los caramelos arándanos. Acuérdense que esto se usa mucho en la parte oftalmológica y para prevenir el daño de los vasos sanguíneos periférico, todo lo que dijimos, la parte neurológica, la parte oftalmológica, etcétera. Entonces pudiéramos adicionar los arándanos y por supuesto el chitosan. Es decir, es un manejo incluso que hay que adicionar a este tipo de pacientes con un manejo integral. Es medicamento, suplemento, ejercicio físico, la alimentación, es decir, es multidisciplinario, que es lo que va a coayudar. Yo recuerdo que decía Jorge de una vez, no es nada más que tú, bueno, el Prochapin te ayuda, pero tú también tienes que poner de tu parte en la alimentación y en otros aspectos, pues te va a ayudar el Prochapin T, como ya les dije, en aumentar toda la parte esta de termogénesis, que te ayuda el chitosan a que disminuyas esa sensación o te da, mejor dicho, te crea esa capa, esa mucosa ahí en la mucosa digestiva para que tengas esa sensación de plenitud y disminuya la cantidad que comes. Y todo lo que tienen que ver con arándanos, protegiéndote como antioxidante, hipoglicemiantes, etcétera, es un manejo conjunto, pues. Yo siempre he creído que yo llamo los pacientes de diabéticos, mira, porque tienen una multiplicidad de prácticamente casi que todos los órganos están afectados. Entonces, en ese sentido, lo importante es que precisamente tenemos para cada órgano, para cada sistema, un suplemento que lo coayuda, que le va a prevenir desde un infarto, desde un pie diabético, desde una nefropatía, una retinopatía diabética, etcétera. Entonces, que junto con los medicamentos, junto con la alimentación y junto con los suplementos, entonces es como el eslabón que faltaba para completar y que pueda tener una salud óptima este paciente diabético. Ya en la última etapa, ya digamos en una fase más avanzada, en la nefropatía, adelante Héctor, ya en la nefropatía, que es la última etapa prácticamente, entonces ahí sí se va a usar, por ejemplo, el Cordyceps, porque hay estudios que ya sí demuestran que el Cordyceps tiene un efecto muy importante, y en esos casos ya hay, por ejemplo, proteínas en la orina, por lo que le decía, el daño de la membrana basal glomerular. Entonces ya hay pérdidas de proteínas, pérdidas de como la albúmina fundamentalmente, y afectación. Entonces, además de todo lo que hemos dicho,
de todos los productos de arándano. Ya llámese el Actiberry, Coffee Berry, entonces del Chitosan, del Prochapi, entonces adicionamos en estas etapas cuando ya hay esa afectación de proteinuria, como dice ahí, de 2 cruces, entonces en ese caso hay que adicionarla para optimizar la afectación del riñón y que no sea. En fin, como se podrán dar cuenta, vean toda la variedad de suplementos que tenemos que permiten, digamos, optimizar o que el paciente diabético pueda prevenir todas estas complicaciones desde el punto de vista empezando por el corazón, el sistema nervioso central, la parte de vasculopatía, tanto periférica como de cualquier otro tipo. Entonces, en ese sentido, bueno, uno de los extraordinarios que yo he encontrado aquí en la parte de la diabetes es precisamente todo lo que tienen que ver con arándano. Y la otra cosa es que es una de estos días me decía mi esposa, una de las cosas maravillosas que tienen estos productos HGW es la facilidad también que tú te puedes preparar un Lactiberry, simplemente agua y ya lo tienes allí listo. Si quieres un café, el Coffee Berry ya lo tienes allí listo, el té, el caramelo. O sea, de una manera, además de la calidad que tienen y de lo importante de los suplementos, tiene la facilidad, la comodidad. Y bueno, por supuesto, la optimización científica, bueno, con nuestra fundadora, que permite con todo ese conocimiento médico, científico, nutricional, hacer esta situación. En fin, quiero invitarlos a que utilicen todos estos suplementos en los pacientes diabéticos, desde todo lo que tiene que ver con el Lactiberry, el Coffee Berry, el Blueberry, el Prochapin T, el Cordyceps y el Chitosan, que son excelentes suplementos como todos los de HGW que permiten optimizar y más allá de la parte solo curativa, sino aquí se trata de prevenir infarto, prevenir ACV, prevenir insuficiencia vascular, es decir, prevenir todas estas complicaciones horrendas que tiene la diabetes a través de estos excelentes suplementos de HGW. Omar, ¿estás por allí? Bueno, fíjense, aquí tengo el Lactiberry. Lactiberry, uno de los productos estrellas de ese sabor tan agradable. Definitivamente el sabor de todo lo que tienen. Arándano es espectacular, el Lactiberry, el Coffee Berry. Esto es, bueno, una delicia. Y los mismos caramelos, como decía el amigo de Bolivia, cómo le mejoraron esa retinopatía. Y bueno, por supuesto, el Cordyceps, que es en ese sentido, en esta etapa ya la más ampliada. Y bueno, no podemos dejar por fuera el Prochapin T. Aquí lo tengo aquí mi tacita. Entonces, espectacular en sabor, agradable y permite todas las ventajas que ya vimos, desde el arroz rojo, etcétera, que nos van a permitir esa optimización. Adelante, Omar. Excelente, doctor. Excelente, doctor. Estamos aprendiendo muchísimo con usted y sé que todos nuestros líderes